Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos, estamos de regreso después de ese comienzo musical y vamos a ir con nuestro panel. Ya tenemos conectado y conectada que nos van a acompañar el día de hoy. Saludamos de inmediato a la delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio, Lorena Meneses. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. Hola, buenos días. Aquí esperando que hoy no haga tanto calor como ayer. Sí, se supone que va a haber menos que los 32 grados que tuvimos ayer. 28 se espera, así que esperemos a su vez que eso se vaya cumpliendo, ese pronóstico. Lo mismo, saludamos a José Antonio Valenzuela, director de incidencia de la Fundación Pivotes. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola Rodrigo, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Lorena también. Sí. Se ve más fresquito Sí. donde estás tú ahí en todo caso, José Antonio. Puede ser, pero es ilusión. Acá me estoy Ya, asando también. hay calor igual. Bueno, debiésemos tener menos temperatura hoy día. Oigan, vamos a nuestros temas donde obviamente hay, efectivamente se está subiendo un poquito más la temperatura. Por un lado, gremiales vinculados a los trabajadores públicos. Esto luego de que efectivamente se diera a conocer este dictamen de la Contraloría, particularmente uno de estos primeros dictámenes entregados por Dorothy Pérez, que estableció que la decisión sobre el plazo para generar confianza legítima en funcionarios públicos a contrata, que implica la expectativa de continuidad laboral, es una materia de competencia exclusiva de los tribunales de justicia, ya que según lo que se plantea en este documento, este dictamen, se trata de una materia litigiosa, por lo que este ente de control, Contraloría, debe abstenerse de seguir pronunciándose. Esto también muy de la mano con algunas decisiones judiciales, particularmente en los últimos 2 años, la Corte Suprema ha estado resolviendo que la confianza se genera después de 5 años en el cargo, mientras que la jurisprudencia previa de Contraloría que estableció el anterior Contralor Jorge Bermúdez decretaba que la confianza operaba después de 2 años. Esto obviamente ha generado bastante revuelo desde una perspectiva de los trabajadores y en ese sentido desde la CUT, también de la ANEF, se ha hecho ver aquello, se presentaron además recursos, hubo ayer un recurso de reconsideración para dejar sin efecto este dictamen. Ha habido reacciones a nivel político, por ejemplo, del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo ahí en una conversación radial que se trataba de precarización absoluta del empleo público, el pronunciamiento del que estábamos hablando recién. También se le consultó a la ministra del Trabajo, Janet Jara, sobre este tema, y ella señaló que esto es algo que hoy excede a las facultades del Ministerio del Gobierno. Hoy no tenemos forma de intervenir en la facultad de la Contralora porque nuestra institucionalidad le da la autonomía para el ejercicio de su cargo, que es otro de los apuntes que se hicieron en este caso por la ministra Jara. Estoy recogiendo también varias opiniones que aparecen en el Mercurio el día de hoy. El presidente de la CUT, además, David Acuña, anticipó que el tema de esta confianza legítima va a ser planteado en la negociación con el Ejecutivo por el reajuste del sector público. Ahí también uno se pone a pensar el timing en que se presenta este dictamen, tomando en cuenta que está esta discusión tradicional que tenemos a esta altura del año. Es ahí donde le vamos a manifestar, dice Acuña, al gobierno que tiene que hacerse cargo de la protección de los trabajadores. Esto no puede quedar así. Es parte de lo que se ha señalado también en estos puntos de vista. Quiero dejar con estos antecedentes ahí la palabra para ustedes, para que me cuenten un poco cómo también han estado siguiendo este tema. Lorena, parto contigo. Sí, mira, yo creo que aquí hay varias aristas bien relevantes. Partiría diciendo de que efectivamente creo que el timing de esta reconsideración que hace la Contralora es bastante complejo, precisamente porque es a fin de año, cuando se hacen todas las negociaciones, etcétera, porque ya era un tema que más o menos se tenía como medio zanjado, digamos, o sea, esto estaba ya se había hecho la interpretación de la Contraloría, sabemos que varios casos terminaron judicializados y que se le dio el favor a trabajadores del sector público, pero también me gustaría hablar un poco como del tema de fondo que tiene que ver también con el estatuto administrativo versus lo que significa el Código del Trabajo y cómo se hace esta distancia entre los trabajadores del sector público versus los trabajadores que trabajan en el sector privado y que tiene sus pros y sus contras en ambos lados, digamos, y por lo tanto genera esta sensación de que el trabajador del sector público tiene beneficios que no tienen los trabajadores del sector privado y viceversa también, digamos, como pueden ser las indemnizaciones, etcétera, cuando uno trabaja con Código del Trabajo. A mí me ha tocado trabajar en ambas circunstancias y por lo tanto
te genera esta como brecha entre trabajadores, que creo que es una brecha que no debiera suscitarse en un Estado que protege a los trabajadores en su conjunto. Ahora, respecto en específico de lo que plantea la Contralora con este nuevo dictamen, yo en general voy más en la línea de lo que está planteando hoy día, también lo planteó Lautaro Carmona. O sea, creo que sí es una desprotección en términos de que ya se había avanzado en esa línea, considerando de que no se ha cumplido específicamente lo que establece el estatuto administrativo, que son el 20% del aparato público a contrato honorario. Entonces, por lo tanto, como no se cumple aquello, efectivamente se genera esta precarización del trabajador. Y a mi parecer creo que se debería avanzar en todo lo contrario. Pero insisto, creo que el tema de fondo es cómo las distintas reformas, o si existe la posibilidad de hacer reformas, no solo al estatuto administrativo, sino que también lo que está pasando de repente con el Código del Trabajo, y entiendo también la posición de la ministra en términos de que no es un tema que va a poder abordar el gobierno en términos de cómo zanjarlo, digamos, sino que terminemos finalmente en los casos de la justicia, que creo que es lo que se aleja absolutamente de poder tener una situación mucho más estable para trabajadores y trabajadoras. Voy contigo ahora, José Antonio, y a propósito que hablábamos también de la ministra, a la hora de ir viendo en perspectiva este tema y también en estas opiniones y declaraciones que recoge el Mercurio el día de hoy, señalas además que cualquier medida que se tome hacia futuro podría pasar eventualmente por cambios legales. Esto a propósito de lo que señalábamos de esta autonomía constitucional de la Contraloría General de la República. Pero te escucho ahí, José Antonio. Lorena también estableció estos temas vinculados al Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo, donde ahí también nos encontramos con situaciones que eventualmente pueden ser complejas para trabajadores de ambos sistemas, además. Sí, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Yo creo que este es un tema que a veces para la gente que nos escucha en su casa es un poco enredado, ¿no? No es fácil de entender, y por eso vale la pena volver un poco hacia atrás. El Estatuto Administrativo tiene ya más de 30 años, fue de hecho dictado en dictadura, de las últimas leyes que sacó el general Pinochet en 1989. Y desde ahí no ha tenido casi ninguna gran reforma, o sea, una reforma sustantiva a lo que dice el Estatuto Administrativo. Y además el Estatuto Administrativo dice algo que en la práctica no se cumple, y es que la mayoría de los funcionarios tienen que ser de planta, por lo tanto funcionarios fijos, estables, que no se pueden remover, que para su remoción se requiere un sumario. Y por eso es que durante todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia se ha usado la contrata como una forma de eludir esta norma que es muy rígida, que en el fondo dificulta la gestión en el Estado. Lo han hecho todos los gobiernos, lo ha hecho este también, y es el uso de las contratas, que se supone que son estatutos laborales más flexibles y que duran un tiempo definido, un año, y se puede renovar. Y entonces viene esta interpretación del Contralor Bermúdez hace algunos años que dice, no, las contratas, a pesar de que la ley dice que son flexibles y que se pueden poner término cada año, si es que ya se han renovado 2 veces, esto no se va a poder, o sea, no se puede poner término, porque el trabajador tiene la confianza legítima de que ya tiene una relación permanente con el Estado. Entonces, lo que hace el Contralor en la práctica, y que se dice poco, es cambiar por completo el tenor literal de la ley. Y lo mismo habían venido haciendo, para ser justos, los parlamentarios que modificaban y pasaban por alto lo que dice el Estatuto Administrativo en todas las leyes de presupuesto. Entonces, convengamos primero que acá tenemos un problema de una ley que creó un estatuto laboral de una cierta forma y que hace muchos años ya que dejó de funcionar, y que todo el mundo la pasa por alto con ciertos subterfugios legales y con interpretaciones, y hoy tenemos un estatuto administrativo que no funciona. Esa es la partida. Y lo que hace el Contralor Bermúdez fue algo que puede haberle gustado mucho a la Asociación de Funcionarios y a la CUT, pero es muy discutible, pasa yo creo por arriba el tenor literal de lo que dice el Estatuto Administrativo, y es que las contratas son contratos flexibles que duran un tiempo definido y no son indefinidos. Entonces nosotros tenemos un problema serio. Y lo que ha pasado en la práctica por la interpretación del Contralor Bermúdez puede remover a los funcionarios de contrata que se suponía que estaban por un tiempo del gobierno anterior. ¿Qué hace? Mete una nueva capa de funcionarios afines de su sector por arriba de los que ya existen. Y los anteriores no tienen trabajo, muchas veces tienen muy pocas cosas que hacer, y llegan estos nuevos que muchas veces duplican sus funciones,
que hay traslape, y el Estado se va poniendo cada vez más grande, más ineficiente, más pesado, y hay un número que es cada vez mayor de funcionarios públicos que se hace una carga con una mochila pesada para el gobierno. Imagínense que el 2007, solo con nombrar un dato, el 2007 el Chile gastaba 4,5 puntos de su PIB en empleados públicos. Hoy eso ya es más de un 7. Y otro dato relevante es que desde hace ya 10 años que el país ha dejado de crecer, el trabajo privado va a la baja, y a pesar de eso el empleo público ha aumentado sostenidamente. O sea, ya nosotros tenemos en el fondo dificultades para generar puestos de trabajo, pero a pesar de eso el empleo público crece por esta dinámica que se ha generado por esta interpretación del Contralor. Entonces, la situación en la que quedamos, por supuesto que no es la mejor. Tenemos un estatuto público que no funciona, y la regla que había dado un poco de orden, aunque haya generado, yo creo, consecuencias negativas, se pone en cuestión. Y ahí es donde yo creo que lo que dice la ministra no es tan así. O sea, ella tiene la herramienta para resolver esto, y es hacer una reforma de fondo al empleo público. Esto es una deuda del Estado de Chile desde hace más de 30 años, y por mucho que se está acabando el gobierno, yo creo que es momento de ponerle atajo a este problema. Lorena, te dejo ahí la palabra para ir haciendo eco de algunos de los comentarios que nos plantea José Antonio. Yo creo que hay un tema aquí que es bien y que tiene que ver un poco con lo que tú decías al principio respecto de los tiempos. Uh-huh. Porque efectivamente se pone hoy día en cuestión, por ejemplo, hacer una reforma en el tema del estatuto administrativo. Sin embargo, veo bien poco viable que podamos avanzar en reformas cuando tenemos varias reformas todavía paradas que son de relevancia, donde el gobierno ha dicho que son importantes, donde la ciudadanía sabe que son importantes y que no avanzan, digamos. Entonces, por lo tanto, plantear hoy día de que el gobierno tiene la herramienta para poder generar una reforma a este estatuto, a mí me parece que no es real, digamos. O sea, creo que es abrir un nuevo flanco, abrir un nuevo tema que no tiene en realidad hoy día para la ciudadanía la importancia que tiene una reforma de pensiones, que lo venimos hablando hace rato, digamos. Entonces, confundir un poco como los planos respecto de las reformas relevantes, lo que queda de gobierno, creo que no es adecuado, por decir de una manera más suave, digamos. Ahora, respecto de esto de la confianza legítima que había establecido Bermúdez, a mí me parece de que con lo que plantea la nueva Contralora, finalmente se borra un poco de este legado que había dejado el Contralor Bermúdez, y ahí es donde entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la idea de entonces borrar esto? Y yo me abro perfectamente a que esto sea debatido, digamos. Uh-huh. O sea, porque cuando tú tienes trabajadores y trabajadoras que han conseguido la confianza legítima porque ya llevan más de 2 años, y que para nuestro gobierno fue un tema que se respetó absolutamente. O sea, no fueron personas que fueron ni removidas, ni se les pagó lo que se debería haber pagado, etcétera, para meter otras personas, digamos. Entonces, por lo tanto, creo que las cifras en ese sentido son un poco engañosas cuando nos proyectamos hace 10 años atrás. Y me preocupa de que se genere esta nueva disposición desde la Contraloría, precisamente a un año de término de este gobierno, cuando muy probablemente, y por lo que dicen todos, habrían cambios para el próximo gobierno. Cuestión que suena un poco mañoso, diría yo, haciéndome cargo de las palabras que estoy diciendo. Antes de darle la palabra a José Antonio, también quería apuntar un poquito a lo que nos planteaba de las características del empleo público, la cantidad de gente que ha ido sumándose. Él daba cifras que del 2007 y el incremento que ha habido en los últimos años. ¿Cómo ves también eso, Lorena? Sí, bueno, yo creo que el Estado en sí ha estado al debe en varias cuestiones, y por lo tanto este incremento yo lo miraría con un poco más de doble o triple zoom, digamos. O sea, no creo que la cifra sea tan lineal como estamos aumentando por aumentar, digamos. Yo creo que hay cuestiones que se han ido complejizando también en la labor estatal, pero evidentemente hay que avanzar en la modernización del Estado, y eso también lo hemos venido conversando desde por lo menos desde que partió este gobierno. José Antonio, ahí te doy la palabra, varios puntos para poder contraponer ahí. O sea, los datos hablan por sí solos, las cifras son brutales y son súper lineales. El aumento es sostenido, y este gobierno es el que tiene un mayor porcentaje de gasto del PIB en pagar sueldos de funcionarios públicos. Hoy el número de empleados
públicos por cada 100 privados es de 23, cuando hace algunos pocos años era solo 17. Entonces, esto para la ciudadanía yo creo que tiene que ser bastante frustrante ver que los sueldos se estancan, que el empleo no sube, el empleo privado está estancado ya hace casi una década, que la economía no va bien, que no crecemos, que el IMASEC fue cero, pero la inflación fue 1 este mes. Pero los únicos donde uno ve una cierta estabilidad y una bonanza es en el sector público, porque tenemos un estatuto que es rígido, que es extremadamente protector y que genera los incentivos a seguir tomando capas y capas y capas de funcionarios unos por sobre otros, porque cada gobierno tiene el legítimo interés de tener funcionarios que sean afines a su proyecto, pero los que quedaron del anterior quedan sin trabajo. Entonces, acá no solo se trata de utilizar bien los recursos públicos, sino que también se trata de poder tener un estatuto que funcione a funcionarios haciendo una pega real. Es muy frustrante también muchas veces para los funcionarios públicos que llevan algunos años, que son de trayectoria, y que se les pone una capa de funcionarios por arriba y se quedan prácticamente sin trabajo que hacer. Entonces, acá hay una urgencia, es real, se viene anunciando hace tiempo. En el segundo proceso constituyente se debatió esto hubo una iniciativa popular de norma que nosotros presentamos desde Pivote, que fue la quinta más votada de Chile. O sea, esto no es un tema irrelevante para la ciudadanía. Y el tema es que si no nos hacemos cargo a tiempo, lo que empieza a pasar es lo que pasó al otro lado de la cordillera, donde ya pasamos a otro tono, ¿no es cierto? Donde Milei en el fondo habla de los ñoquis. Y empieza una cosa donde se crispa el ambiente. Yo creo que es urgente hacerse cargo de esta reforma. El estatuto administrativo tiene más de 30 años y ya no funciona de hace 20. Entonces, sí. ¿Y hay agua en la piscina, José Antonio, para sacar adelante eso? Ahí también Lorena daba cuenta de las dificultades de sacar otras propuestas. Yo creo que justamente el dictamen de la Contralora, que no viene a resolver ningún problema, tensiona a tal punto el sistema de empleo público que hace necesario hacerse cargo por parte del poder político. Yo creo que si algo nos puede ayudar este dictamen y este debate que se generó y que hoy el empleo público sea tema cuando no lo era hace algunos días, es justamente que haga necesario hacerse cargo. Y si no es en este gobierno, que puede ser que no tengan las capacidades técnicas y políticas para hacerlo, quizás pueda ser en el próximo. Aprovechemos estos minutos para ir cerrando ideas, Lorena. Sí, mira, lo que pasa es que precisamente un poco lo que yo planteaba en la intervención anterior, de esta interpretación o estos timings en los que suceden estas cosas, porque finalmente un dictamen de la Contraloría nos está llevando hoy día a debatir ideológicamente si es más Estado o menos Estado. O sea, finalmente estamos hoy día tocando ese punto en esta misma conversación, en este mismo panel, y que tiene que ver cómo entendemos ciertos sectores del progresismo, cómo deben ser, algunas cuestiones deben ser tuteladas por el Estado y otros sectores de la derecha donde no están de acuerdo con aquello y en donde se habla de esto de que prácticamente caricaturizando la labor del funcionario público como si fuera una especie de, y se usa mucho el término de grasa dentro del Estado, digamos, y que no es así. O sea, yo creo que esta cosa de tratar de decir que hay funcionarios sobre funcionarios sobre funcionarios y que algunos no trabajan, yo creo que es una caricatura, creo que una manera muy simplista de exponer un problema que es mucho más profundo y que tiene que ver también de cómo funcionan las instituciones tanto dentro del Estado como lo que está pasando hoy día en casos que tienen que ver con la corrupción, etcétera, y que se replica en varios otros estamentos, pero que en definitiva lo que hoy día estamos hablando es un tema prácticamente ideológico, saltándonos por encima lo que yo decía en un principio de mi primera palabra, que tiene que ver con esta categorización de los distintos trabajadores y trabajadoras, los que están en el sector público versus los que están en el sector privado, como si en un lado fueran más eficientes o en el otro menos eficientes. Entonces yo creo que eso es una postura mañosa, que finalmente lo que está haciendo es polarizar las posiciones y que evidentemente en la agenda de lo que significa el próximo año, que es un año nuevamente electoral, va a ser un tema que probablemente se lleve a la discusión incluso presidencial. José Antonio, para cerrar al menos este tema. Yo no creo para nada que más funcionarios públicos o menos funcionarios públicos sea más o menos Estado. Es un debate que hay que dar, y que lo pueden dar los candidatos. Nosotros desde Pivotes al menos creemos que suena al menos contradictorio, al menos levanta preguntas, que el país lleve 10 años con su empleo privado estancado, que el país lleve 10 años con tasas de crecimiento muy bajos y que el número de funcionarios públicos durante los últimos 10 años haya crecido sistemáticamente.
porque la respuesta que nos damos nosotros es que los incentivos están mal puestos, que los incentivos, y esto no es algo solo de este gobierno, todos los gobiernos tienen incentivos a agregar capas de funcionarios sobre las ya existentes sin preguntarse si eso apunta o cumple algún fin de mejores servicios para los ciudadanos o si es simplemente para premiar funcionarios militantes afines o por el hecho de que hay problemas de confianza en los equipos que ya vienen y que son heredados. Entonces, esto hay que hacerse cargo, yo creo, no puedo estar más en desacuerdo, que esto no creo que sea una discusión mañosa, yo creo que es una discusión necesaria, y además es una discusión que esto se ha puntualizado poco, una discusión que abre la Contralora designada por el gobierno de turno. O sea, esto no es una cosa oportunista de una Contralora de derecha. A mí me parece que hasta donde yo recuerdo, esta es la Contralora que nominó el presidente Gabriel Boric, y que el timing que ella usó para levantar este tema es el primer día en el ejercicio de sus funciones, así de simple. No veo que acá haya una maña política, una cosa así oportunista. El presidente designó a la actual Contralora, tuvo una ratificación transversal en el Senado, y la Contralora la primera semana en el ejercicio del cargo levanta este tema, que es uno de los temas más relevantes que existe y que atañe a Contraloría. Entonces, yo creo que no hay que eludir los temas difíciles, hay que hacerse cargo de eso, y el gobierno tiene, por supuesto, un rol que jugar ahí. Ya son las 9:43 y retomamos nuestro panel. Ahí la tecnología nos jugó una mala pasada, pero ya tenemos la conexión recuperada con Lorena Meneses, también con José Antonio Valenzuela, para entrar entonces en la temática de lo que planteaba también José Antonio, esta entrada en clave electoral del presidente. Estábamos contigo, José Antonio, te dejo nuevamente la palabra. Sí, bueno, no sé dónde me perdí, así que voy a retomar desde el principio, Sí. pero yo creo que para los candidatos oficialistas tiene que ser preocupante que esto pueda generar, en el fondo, que transformar las 2 semanas electorales en un plebiscito sobre el gobierno. Y yo creo que ahí el presidente toma un riesgo, porque esto es básicamente lo que buscaba la oposición, y cuando el presidente entra con este tono confrontacional, yo creo que inevitablemente el debate público tiende hacia allá, y las campañas van a tender hacia allá. Entonces, habría que ver cómo se persigue esto desde el mundo de los candidatos oficialistas. Lo segundo, yo creo que es audaz, sobre todo por el momento en el que nos encontramos, hacerlo a partir del tema feminismo y mujer. Cuando venimos saliendo de una de las mayores crisis, yo diría la mayor crisis que ha tenido el gobierno, derivada justamente de lo que pasó con el subsecretario Monsalvi, donde el manejo en tema de perspectiva de género, en tema de cómo se lidió con la víctima y con el victimario, o la presunta víctima y presunto victimario, fue muy complejo. El rol que tuvo la ministra Orellana fue secundario. Entonces, yo no sé si hoy es un punto fuerte del gobierno, por mucho que discursivamente le den relevancia. Yo creo que hoy día el gobierno tiene un flanco por este lado, ha sido muy criticado por el manejo de esta polémica, pero también en casos anteriores. Recordemos cuando Diego Vela se remueve una funcionaria que venía haciendo bien su trabajo para darle un trabajo al expresidente de Revolución Democrática. O sea, no es un gobierno que, más allá de lo discursivo, tenga una serie de logros en materia de género que poder lucir. Se trata más que nada de una cosa discursiva que yo creo que se ha visto débil en la práctica, en la gestión y en los logros legislativos y políticos de este gobierno. Y además, convengamos que el tema de políticas públicas en favor de la mujer, no creo tampoco que tenga un monopolio del Frente Amplio, ni mucho menos. El postnatal de 6 meses se aprobó durante el primer gobierno del presidente Piñera. Entonces, yo veo, por un lado, simplemente por el lado de estrategia política, que abre un flanco para los candidatos oficialistas. Yo no sé si esta es una buena estrategia. Y segundo, al menos hay una audacia que a mí me parece compleja al tomar este tema en particular, dado que pronto podríamos estar teniendo la formalización del subsecretario, donde el gobierno tuvo un rol, por ser cauto, un rol no lo suficientemente proactivo como uno habría querido. Entonces, yo desde esas 2 dimensiones creo que es osada y arriesgada la estrategia del presidente. Lorena, voy contigo para hablar de esta suerte de incomodidad que pueda generar en las y los candidatos que van a estar disputando esta segunda vuelta de gobernadores, pero por otro lado también esta audacia de la que habla José Antonio a propósito de lo que es el caso Monsalve. No sé cómo veo esos 2 puntos. Mira, yo primero me gustaría salir un poco como de la clave electoral en que plantea aquí el compañero de panel Juan Ignacio. José Antonio.
José Antonio, perdón. José Antonio, yo soy pésimo para los nombres. José Antonio, lo que sucedió ayer fue una actividad producto de los 2 años de la promulgación de la conocida ley Papito Corazón. Entonces, cuando dicen que el gobierno no tiene mucho que mostrar en temas de género, evidentemente, me imagino, no ha sido tocado por lo que significa mantener hijos o hijas sin tener la ayuda paternal correspondiente, digamos. Entonces no es tan así como que no se ha implementado nada. Estamos hablando de que en los últimos meses incluso se han logrado cifras históricas respecto de lo que se ha entregado a aquellas madres que tienen que sostener a sus familias sin el aporte del padre. Y estamos hablando de más de 588 millones de pesos que han llegado a esas madres que antes tenían que ir puerta a puerta en un periplo bastante no solamente largo, sino que humillante y vergonzoso, en el cual no podían entregar los recursos necesarios para sostener a sus hijos e hijas, digamos. Partir por eso. Ujú. Ahora, si esto es una estrategia electoral, yo creo que es mirar un poco en pequeño a la ciudadanía, digamos, porque en efecto son cuestiones que las mujeres por lo menos hemos estado batallando por bastante tiempo y que se vieron concretadas en este caso hace 2 años con esta ley, digamos. Y no solamente en esto, sino que hoy día también la ministra de la Mujer está trabajando, y lo dijo el presidente también, en todo lo que significa las reformas contra la violencia a la mujer. Entonces, yo creo que minimizar los logros que se han conseguido en este gobierno en temas de género y tratar de equipararlo con el manejo que se pudo haber tenido, bueno o malo, del caso Monsalve, me parece que es un poco extremo, diría yo, porque finalmente son cuestiones que no tienen nada que ver, otra vez culpando un poco a la mujer, en este caso, por lo que sucede con una persona que es el ex subsecretario Monsalve y que ya sabemos, esto está en tribunales, en el Ministerio Público, y por lo tanto se verá ahí cuáles son el seguimiento que se va a hacer de ese caso en particular. Pero tratar de llevar esto a una clave electoral como si realmente a los candidatos les fuera a afectar o no el que el presidente de la República le habla a las mujeres y le habla a la ciudadanía respecto de los logros que se han alcanzado, yo creo que no tiene ninguna relación. Tratar de poner al presidente en esta lucha electoral, yo creo que eso no es cierto, digamos, no corresponde, porque como les digo, esto se plantea en una actividad que tenía que ver con los 2 años de la promulgación de la ley Papito Corazón y con los avances que se han logrado. Ahora, efectivamente creo que es importante, y lo decía también antes, respecto de lo que sucede cuando uno vota por un lado o por el otro, digamos. Si aquí también tenemos que ver cuáles son aquellos avances que desde el gobierno se han tenido en temas de mujer como este, que es muy claro, muy concreto, respecto de lo que sucede cuando gobierna la derecha, en donde ya sabemos se han opuesto a varias otras reformas, no solamente en los casos de las mujeres, sino que también, y vuelvo sobre la reforma de pensiones, que es una cuestión que apremia al pueblo de Chile, a todos, digamos, porque las pensiones siguen siendo bien miserables, por decir una palabra suave. José Antonio, te dejo ahí también espacio para poder hacer contrapuntos. Ahí daba cuenta Lorena de lo que, además, también lo decíamos en la introducción, el tenor de lo que fue la actividad en Lo Espejo el día de ayer y que desde la perspectiva tanto del oficialismo como también lo que decía Lorena, da cuenta de avances. No sé cuál es el matiz o el comentario que tienes tú ahí al respecto. No, yo básicamente, mi comentario es que el presidente mismo se pone en clave electoral. Lorena tiene toda la razón, él está en el marco de la celebración de un proyecto de ley, tiene una pauta acotada, pero cuando él plantea esto como y hace una referencia a no da lo mismo cómo se vota, él está entrando en la arena electoral. ¿Sí? Esto no es y por algo, y por lo mismo tú nos haces la pregunta que nos hace, o sea, y estamos conversando en la clave que estamos conversando, porque el presidente formula esta frase que hace alusión al voto y por lo tanto, y estamos a 2 semanas de una elección, entonces no hay que sumar, o sea, no se requiere demasiado análisis para saber que el presidente está entrando en arena electoral y eso yo creo que tiene efectos políticos. Vamos a ver si mi predicción es correcta, pero yo creo que eso puede generar o ayudar a la estrategia que es de la oposición, que uno lo ha visto, lo que la oposición tiene esto, de transformar esto en un plebiscito y de la gestión del gobierno.
Y yo supongo que eso no es algo que los candidatos oficialistas quieran. Eso por un lado. Respecto al otro, mi comentario no es que no haya habido ningún avance, tampoco es que no se hayan aprobado políticas públicas en favor de las mujeres, es que acá es al menos un terreno político el que hoy es especialmente complejo para el gobierno. Lo que pasó en el caso Monsalve, hubo una mala gestión, una mala reacción, a la ministra Orellana se la mantuvo fuera del loop por un buen tiempo, cosa que ella misma, reparos que ella misma ha hecho público, y no se le creyó a la víctima en un primer momento y por lo tanto se le dio 2 o 3 días al subsecretario Monsalve para hacer gestiones para tratar de favorecer su caso judicial. Todas estas cosas son de conocimiento público, no las vengo yo a descubrir ahora. Entonces, el hecho de tomar este tema y plantear este tema como uno donde hace diferencia por quién se vota, yo creo que es audaz. Yo no sé si va a dar resultado la estrategia y por ese lado yo llamaría a la cautela. Y un tercer punto es políticas públicas en favor de las mujeres. Yo no creo que sea monopolio de ningún gobierno. Yo he visto que han habido avances en todos los gobiernos recientes. Este ha sido un tema donde yo creo que se ha avanzado sustantivamente en los últimos 10 años, tanto en las gestiones de Piñera, Bachelet, como en este gobierno. Y en Piñera se aprobó el postnatal de 6 meses que yo comentaba, también estuvo el proyecto de ley de Salud Universal que fue rechazado por quienes hoy gobiernan, y hoy se está dando una dinámica parecida al revés. Entonces, esto del trancado de pelota, lo mismo que pasó en pensiones. Le recordaré a Lorena que hubieron reformas de pensiones en las que el Frente Amplio se opuso, y hoy es la oposición la que se opone, porque ahí tenemos un problema mayor, y es del sistema político y cómo funciona el Congreso y la política en Chile. Entonces, yo no estoy diciendo, ni quiero, ni pretendo señalar que acá no ha habido ningún avance en materia de mujer y género. Creo que hoy no es el flanco más fácil para el gobierno de tratar por lo que pasó con Monsalve, y creo que tampoco es monopolio de un solo sector político porque ha habido avances sustantivos en distintas gestiones, y yo creo que a esta todavía le falta un gran avance en la materia y que debiese ser Salud Universal. Yo me cuesta creer que no vayamos a ser capaces de sacar una reforma que es compartida por prácticamente todo el espectro político, pero donde hay desacuerdos en la implementación en temas que me parecen son menores. Lorena, vuelvo contigo para también entrar en un punto donde también hacía matices José Antonio, que tiene que ver con las agendas que han llevado adelante también gobiernos anteriores respecto a género. No sé cómo ves también esos puntos a los que aludía José Antonio. Sí, mira, yo creo que efectivamente hay, y en eso comparto, siempre van a haber avances, digamos, si dentro de eso creo que hay una cuestión de sentido común al respecto. Creo que algunos avances han sido más sustantivos que otros. O sea, para mí creo que el avance de la ley Papito Corazón es un tremendo avance, porque es una cuestión, es llegar a las mujeres en cuestiones concretas y con dinero que antes era imposible recolectar. O era muy difícil, más bien dicho. Y por lo tanto creo que es una cuestión que es un avance muy concreto y que por lo menos a mí me parece que es sustantivo. Ahora, respecto de las otras avances que se requieren, de las otras reformas, insisto un poco como trayendo a colación lo que hablábamos en el primer segmento, sí. O sea, yo creo que efectivamente hay un juego de la derecha de desgastar al gobierno el último año que queda, no avanzar en ninguna otra reforma, y que por lo tanto es importante que el presidente y los ministros también salgan a la calle y le puedan hablar de frente a la gente y decirle las cuestiones sin tanto eufemismo que se utiliza muchas veces en política. Yo creo que es importante también hacer ese punto. Pero para eso, insisto, debemos hablar claro, hablar a la gente y hablar respecto de lo que significa seguir avanzando en agendas que tienen que ver con el progresismo y que tienen que ver también no solamente con mujeres, si estamos hablando de varias otras reformas. Y también creo que hay que seguir debatiendo respecto de lo que es el sistema político actual, digamos, si es efectivo que cuando tenemos el sistema hoy día la pelota se traba por ambos lados, y yo creo que eso solamente perjudica a la ciudadanía, y creo que tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos en la mesa y poder avanzar en eso. Nosotros como Frente Amplio hicimos ese ejercicio de juntarnos y generar un partido más grande sin estar obligados por la ley, pero me da la impresión de que ese tipo de avances que tienen que ver también con fortalecer el sistema político, todavía puede haber un diagnóstico que pueda estar muy transversalmente en común, pero me da la sensación de que las soluciones o las salidas de aquello todavía están un poco lejanas. Sí creo que hay que seguir avanzando en eso.
en eso comparto, digamos. O sea, tampoco podemos seguir en esta polarización permanente en las cuales cada 4 años, siendo oposición o siendo oficialismo, no se avanza en las reformas urgentes e importantes para la gente, digamos. Dejemos estos últimos instantes, nos vamos a extender un poquito más a propósito que tuvimos ese intermedio, esa desconexión, para ir cerrando ideas. José Antonio. No, yo creo que es interesante lo que plantea Lorena. Yo creo que si nos vamos, si nos salimos por un segundo de la cosa del día a día y de las elecciones que se acercan en 15 días, es mucho más fácil encontrar ciertos elementos comunes de elementos que no están funcionando y que nos están impidiendo aprobar reformas sustantivas, generar una suerte de paz política que nos permita volver a crecer. Vamos como por 12, 13 años en que Chile no crece, en que el empleo privado está estancado. Entonces, está muy lejos de ser responsabilidad del gobierno actual, también de la oposición actual. Acá hay algo disfuncional en el sistema mismo y yo creo que es bueno hacer, de repente, incluso en estos debates políticos, un cierto ejercicio de abstracción, de mirar un poco por arriba el problema y verlo en un tiempo mayor y darnos cuenta que acá algo no está funcionando a nivel del sistema. Yo creo que se hizo ese esfuerzo durante el primero y el segundo proceso constitucional con los problemas que tuvo, pero algo de ahí se puede recoger. O sea, hubo un acuerdo de expertos bien transversales, donde estuvo desde el Partido Comunista al Partido Republicano y generó un acuerdo unánime de ciertos ajustes y mejoras a nuestro sistema político, que yo creo que es urgente retomar. Junto con eso hay otras formas de mejorar el funcionamiento de nuestra democracia. Yo creo que hay elementos de participación con lo que uno debería complementar reformas al sistema político, pero tenemos que hacernos cargo de nuestra institucionalidad pública no está funcionando bien. Y el hecho de que no está funcionando bien tiene una serie de efectos en otras áreas que a veces parecen no ser directos, pero lo son. No crecemos, no generamos empleo, nos cuesta mucho aprobar reformas sustantivas, es muy fácil trancar la pelota, tenemos caudillos, todos los partidos políticos que tienen mucho poder y que pueden bloquear y que pueden hacer mucho daño al debate público. Todas esas cosas pueden no ser lo atractivos que son otros temas en el debate del día a día, pero si no hacemos algo ahora, ni la actual oposición ni el actual oficialismo van a poder gobernar en el futuro y poder aprobar y poder llevar adelante un programa de gobierno que nos saque del estancamiento. Entonces, a mí me lleva al optimismo que uno pueda pausar a veces el debate contingente y mirar la institucionalidad pública en nuestro sistema con un ojo crítico y ver cómo podemos solucionarlo. Y yo creo que en el acuerdo de los expertos hay un buen punto de partida. Lorena, para cerrar el panel de hoy. Sí, mira, yo en eso también comparto, o sea, sí, tampoco uno puede ser tan ciego y obtuso y atrincherarse en una posición, digamos. Podemos tener acuerdos y desacuerdos en algunas cuestiones que son más bien de qué entendemos por una sociedad, digamos, una sociedad para Chile. Nosotros por lo menos creemos en una sociedad que sea más justa y que sea más equitativa para todos y todas, digamos. Y para eso se necesitan generar reformas y para eso se necesitan generar acuerdos. Y cuando tenemos la fortaleza de poder hacer de salirnos, ampliado, salirnos un poco del debate atrincherado que de repente podemos ver en algunas otras instituciones, como por ejemplo en el Congreso, creo que es relevante, y es relevante por la ciudadanía y por el futuro de lo que significa para Chile tener y fortalecer lo que es la democracia, que la gente vuelva a tener ese encanto, no solamente por lo que sucede en el país, en la coyuntura, pero también por lo que significa el ir a votar, entender lo que significa por quién voto, pero insisto, creo que también hay que hacer el ejercicio, que es un ejercicio democrático, en que todas las fuerzas se puedan sentar y empezar a ver estos diagnósticos que, como les decía, creo que son bastante acordados y transversales, pero que cuando se tiene que avanzar en las soluciones no hemos tenido todavía esa capacidad. Y creo que eso no solamente habla mal de la clase política, sino que también de los partidos políticos y de las distintas instancias, porque finalmente genera esta desafección de la política que sabemos existe hoy día en la ciudadanía y que se traduce finalmente en una gran cantidad de votos nulos y blancos, digamos, o sea, si lo llevamos a la cosa más concreta. Y creo que eso no puede seguir sucediendo. Así que yo también creo que de repente lo que se logró de los expertos es un buen punto de partida.
un buen insumo, como se ha planteado también en otras oportunidades. Son las 10:01. Yo quiero agradecer a José Antonio Valenzuela, a Lorena Meneses, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Un poquito accidentado, pero lo pudimos sacar adelante finalmente. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Saludos, Lorena.